Hola, ¿qué tal amigos? En este video tutorial vamos a explicar lo que es el framework Spring, eh, algunos aspectos generales y ahí vamos a crear una aplicación web de un club de jugadores y deporte. Framework Spring es una plataforma que nos proporciona a nosotros como desarrolladores una infraestructura, la cual es un soporte para desarrollar aplicaciones Java. Spring maneja toda la infraestructura y así uno se puede centrar básicamente en lo que es el desarrollo de la aplicación como tal. Este nos permite crear los componentes de la aplicación web, manejando la interacción entre estos componentes. Algunos aspectos generales de Spring Framework es que es un framework de desarrollo de aplicaciones Java Enterprise, soportando aplicaciones web, aplicando MVC, el modelo vista controlador. Entre estas características tenemos la inyección de dependencias y un soporte a otros frameworks como lo es Hibernate o Quartz. En nuestro caso nos vamos a soportar como tal en Hibernate, que es con el cual vamos a manejar la base de datos. Bueno, para iniciar pues tenemos que instalar como tal la aplicación NetBeans. Podemos acceder a la página oficial de NetBeans. Aquí pues podemos descargar la que más se recomienda pues para nuestro caso, para el trabajo que vamos a realizar, Java EE, que es la edición empresarial de NetBeans. Entonces pues una vez le damos descargar, bueno, esto pesa 196. Pues en mi caso yo ya lo tengo instalado y configurado. Para nuestro framework, la plataforma NetBeans ya trae incorporado como tal el framework, o sea que no hay necesidad de configurarlo como tal en la plataforma. Caso contrario que sucede con Linux, en donde sí toca hacer una configuración del framework como tal. Bueno, una vez realizada la descarga, pues procedemos a descargar entonces el SAM, pues para manejar nuestra base de datos con MySQL. Pues aquí podemos descargar para Windows, Linux o iOS. Bueno, aquí la descargaríamos para nuestra plataforma. Bueno, ya habiendo configurado, instalado NetBeans SAM MySQL, ya podríamos acceder. Una vez ya instalado NetBeans SAM, ya configurados completamente, empezamos a desarrollar nuestra aplicación. Aquí tengo inicializado MySQL, el puerto en el que vamos a trabajar, que es 3306. Si voy a admin, lo que hago es entrar al servidor
de la base de datos. Y es aquí donde vamos a crear nuestra base de datos. Si queremos crear una nueva base de datos, pues iremos a nueva. Aquí el nombre de la base de datos, en mi caso yo ya la tengo creada, jugadores. Una vez creada le podemos dar nuevas tablas. Yo tengo jugador y tengo deporte. Puedo ver jugador, la estructura que tiene un ID, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, email y dev ID, que es una llave foránea con deporte. Asimismo, el deporte tiene su estructura y nada más cuenta con un dev ID y un nombre. Pues nosotros tenemos creados por ahora, al examinar vemos que tenemos creados 5 ejemplos de deporte: fútbol, tenis, baloncesto, voleibol y ping pong. Como jugadores tenemos varios. Tenemos estos jugadores asociados a un deporte como tal. Bueno, ya teniendo como tal nuestra base de datos, podemos empezar el proyecto. Vamos a entrar a NetBeans. En mi caso tengo la versión 8.2. Una vez ya iniciado nuestro NetBeans, procedemos a crear el nuevo proyecto. Aquí seleccionamos Java Web Application. Siguiente. Aquí el nombre que le queremos dar a nuestro proyecto, en este caso lo vamos a poner tutorial Spring MS. Siguiente. Aquí vamos a utilizar el Glassfish Server y Java 7 Web, la última versión que tenemos disponible. Siguiente. En esta parte le voy a decir que vamos a utilizar Spring MVC y pues como podemos ver, en nuestra plataforma NetBeans viene incorporado el framework como tal, por lo que no tenemos que configurar ni nada de eso. También vamos a utilizar Hibernate como el intermediario para manejar nuestra base de datos. Como vemos, cuando selecciono Hibernate, me permite crear una nueva conexión con la base de datos. En este caso vamos a crear una nueva. Le vamos a dar nueva conexión a la base de datos. Con MySQL. Le damos siguiente. El nombre de nuestra base de datos, que en nuestro caso era jugadores.
Estamos con el nombre de usuario root en el puerto 3306. Probamos la conexión y es correcta. Al darle a terminar ya configuramos la conexión como tal. Y una vez ya configurada, le damos terminar. Nos pide contraseña, la cual no tiene. Y nos crea un proyecto. Como vemos, Spring nos crea una serie de archivos ya predefinidos por el framework. Automáticamente el framework, al crear el proyecto, nos abre Application Context, Redirect, Hibernate, Configuration, Index.jsp y el Dispatcher Server. Y aquí, como vemos, nos crea la carpeta webpage, que es donde nos abrió necesariamente los archivos que aquí vemos: application, dispatcher y web. Tenemos la carpeta del código, que por ahora nada más contamos con el Hibernate Configuration, donde ya tenemos como tal configurada nuestra base de datos, como lo podemos ver. Podemos ver aquí en el Hibernate Configuration la configuración que tiene con la base de datos, jugadores y el usuario root. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es de percatarnos de que las librerías se hayan creado correctamente. Aquí tenemos las de Spring y las de Hibernate. En este caso no hace falta la librería de la base de datos. Vamos a agregarla rápidamente. Agregar archivo jar. Y bueno, esta ya la buscamos en la carpeta de NetBeans, en donde encontramos MySQL Connector Java .jar, abrir, y ya nos lo agregó acá como una librería. Bueno, ya podemos proceder a crearla, los diferentes componentes que va a tener nuestra aplicación. Aquí Spring nos crea la carpeta webinfo, que contiene el redirect JSP, que como vemos nos envía al index.htm. Si vamos al index.htm, es donde tenemos nuestro hola mundo del framework. Pero antes, aquí vemos como está utilizando la extensión .htm.
Este HTML es la razón por la que está el index como HTML en el redirect. Como estamos más acostumbrados a que nuestros archivos estén terminados en HTML, pues simplemente lo vamos a configurar y de ahora en adelante así todas los archivos que queremos o que vamos a llamar o a inicializar van a ser terminados en .html. Le cambiamos en el redirect HTML. Bueno, procederemos a acabar de configurar la Hibernate para acceder a nuestra base de datos. En este caso accederemos a Hibernate, utilizaremos el asistente de ingeniería inversa de Hibernate. Siguiente, el nombre se lo dejamos así. Siguiente, lo que hace es mostrarnos las tablas que tenemos en nuestra base de datos, las agregamos y le damos terminar. Este me ha creado una configuración, me ha creado un XML con la base de datos y con las tablas que esta contiene, que le pasamos a través de Hibernate Revenge. Continuando con la configuración de Hibernate, vamos a crear los archivos ojos, que lo que nos hace es crear las clases que van a estar directamente relacionadas con la base de datos, las que están más aledañas a él. Hibernate Pojos, archivos de mapas de Hibernate Pojos de la base de datos. Siguiente, en esta parte vamos a seleccionar un archivo de ingeniería inversa. Me olvidé de crear los paquetes. Creo los paquetes, modelo, y compilar. En este caso he creado el Hibernate Revenge dentro de JSP, el cual no va ahí, va dentro de Default Package. De esta forma ya puedo crear los archivos, las clases a través de Pojos. Aquí ya nos aparece el de ingeniería inversa, el archivo de ingeniería inversa, y el de la configuración de Hibernate, que contiene nuestra base de datos, y Hibernate, que contiene las tablas que hemos capturado de la base de datos. Aquí seleccionamos características del lenguaje JDK5. Este no es necesario.
anotaciones también, y esto lo ponemos en el paquete. Seleccionamos entidad, la cual no la tenemos todavía, entonces lo creamos, él lo crea automáticamente. Entidades, terminar, lo está creando. Como vemos, él nos crea aquí el paquete de entidades, en donde tenemos jugador, tenemos deporte. Como vemos, él ya nos ha creado una clase con sus constructores, los setters y getters, tanto de deporte como de jugador. Tenemos los setters, getters y constructores por defecto. Ya por último nos queda crear la última parte de Hibernate, que es el Hibernate util.java, el cual nos permite acceder a la base de datos por medio de Java Util. Hibernate Util lo que hace es permitirnos crear las sesiones por la cual nos vamos a conectar con la base de datos. Terminar, como vemos, nos crea aquí la estructura como tal de Hibernate util.java, y con esto prácticamente ya tenemos configurado el Hibernate que está directamente con la base de datos que hemos creado, MySQL, jugadores. Rápidamente procederemos a crear nuestros modelos. De nuevo, Java Class, y en nuestro caso sería jugador modelo. Este es el que se encarga de la lógica de la creación del CRUD para jugador. Aquí voy a crear mi CRUD como tal. Ya que Hibernate nos permite trabajar las consultas como objetos, entonces vamos a devolver objetos. Le vamos a poner get lista jugadores, cualquier nombre que ustedes prefieran. Vamos a decirle que va a iniciar una sesión, vamos a crear una sesión. Aquí es donde hacemos uso de Hibernate util, por el cual creamos la sesión. Listo. A través de un clickouts vamos a decirle que lo inicie como tal. ¿Por qué utilizamos una excepción? Porque puede darse el caso de que no se realice correctamente la conexión de la base de datos.
a través de Journey Util. La vamos a iniciar. Vamos a importar lo que tenemos aquí en list. Y aquí nos olvidamos el array list, que es donde vamos a devolver la consulta desde la base de datos. Importamos array list y aquí importamos Journey Session. Procedemos dentro del tree a crear como tal a iniciar la sesión. Decimos que en la lista nos retorne la consulta. Jugador.class list para que nos devuelva el array, la lista como tal. Una vez hecha la consulta, se hace el get transacción, y en caso de que haya errores, print y vamos a hacer el get transition, pero con rollback por si ocurre un error durante la apertura de la sesión de la base de datos. Por último, vamos a decirle que retorne la lista como tal que tiene la consulta de los jugadores. De esta misma manera iremos creando el CRUD como tal. Crearemos el create, remove y el update. Y para ver como tal también una parte de un método que nos devuelva la vista de un jugador como tal, un objeto jugador. Bueno, más adelante crearemos estos métodos, estos métodos que nos van a permitir terminar el CRUD, pero por ahora vamos a crear esta parte con el mostrar todos los jugadores. Entonces procederemos a crear en nuestro
en nuestro controller en Java class le vamos a poner jugador controller. Terminal. Para que el framework sepa que este es un controlador, entonces lo vamos a etiquetar con esta etiqueta controller. Lo añadimos. Primero que todo, como vamos a manejarlo todo desde el controlador, entonces tenemos que redirigir y mostrar como tal el index.html. Redirección le ponemos y un tipo más y aquí le damos set para que nos muestre el index como tal y nos retorne no lo he visto como tal, no lo he visto. Importamos ya tenemos como tal el index. Ahora vamos a retornar al obtener todo de la misma forma que en este vamos a decirle que value es igual a, vamos a obtener todo y utilizar el método request method .get. Añadimos las librerías correspondientes public para tener un string, vamos a ponerle el mismo nombre, tener todo y utilizamos un modelo. Importamos bueno, aquí vamos a utilizar JSP, que es el que va a retornar como tal la vista. En nuestro caso le vamos a poner
Vamos a ponerle data. Y entonces aquí ya creamos el archivo de tipo jugador, jugador model igual new jugador model. Se importa todo. Y el del model que nos retornó le vamos a añadir un atributo añadimos el modelo un punto atributo donde le mandamos que en LST se guarde el get lista jugadores, que fue el del objeto model del jugador model que creamos hace un momento. Ya teniendo creado este método obtener todo, iremos a crear en el webpage un nuevo JSP llamado data, haciendo uso del return que nos devuelve el método getAll. Es aquí donde vamos a crear la vista como tal de la aplicación. En mi caso pues ya tengo una tabla ya creada, solo las voy a pegar aquí para evitarnos escribir tanto código. Entonces vamos a pegar aquí la vista que yo ya tengo creada, la cual se consta de un nombre que le puse ahí para que no se vea tan vacía, una tabla la cual contiene como vemos los atributos del jugador, que es ID, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo, deporte, y action, que es el resto del producto que vamos a implementar, que es el editar, el ver, editar y remover. Utilizamos un for each que lo que hace es que esta lista que teníamos en el jugador controller, que es esta misma que nos retorna el modelo, que nos envía desde el modelo, y le ponemos una variable j, que es la que vamos a manejar, con la que vamos a manejar esa lista. Entonces j.hookID y sucesivamente para los demás. Y en las vistas, pues estas son unas que todavía aún no las tenemos creadas, pero pues las vamos a dejar ahí para crearlas más adelante. Pues lo siguiente sería probar
probar la conexión, o sea, probar que nos está imprimiendo lo que debe, pero antes debemos editar nuestro dispatcher. Y aquí, bueno, dejaremos solo lo que se nos ofrece y le añadiremos el control, o sea que nos lea, que sepa que donde tenemos la etiqueta @controller se trata de un controlador, pues para que el framework como tal lo entienda. En esta parte diremos que todo lo que contengamos con la etiqueta controller se tratará de un controlador como tal. Aquí es donde decimos que los JSP, los index.html y los que nos retornan en el controlador están directamente en la carpeta webinf, que nos damos cuenta que está aquí, webinf, JSP, y posteriormente con la finalización .jsp, que en este caso tenemos index y data.